Bueno, bienvenidos a la revisión de este día. Vamos a revisar lo que es el sistema circulatorio como preámbulo de la próxima semana que vamos a hablar de flebotomía. Y este es el sistema que nos interesa para esa revisión también. Vamos a hablar de la principal función del sistema circulatorio es la de circular sangre a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Con la función de mantener la vida como la conocemos. Las células dependen del oxígeno, nutrientes y también deshacerse de desechos del metabolismo de sus células. Entonces, la única forma de movilizar todos estos productos hacia y desde las células es a través de la sangre, y la sangre se mueve en este sistema de arterias y venas que se llama sistema cardiovascular o sistema circulatorio, ¿no? Vamos a ver entonces qué función, además de mover la sangre, tiene. También se ve involucrado el sistema circulatorio en lo que es la regulación de la temperatura del cuerpo. Participa también llevando hormonas, los mensajeros químicos a las distintas partes del cuerpo donde tiene que accionar esa hormona. Remueve desechos hacia los riñones, también hacia los pulmones, y lleva nutrientes que han sido absorbidos a través del sistema intestinal, gastrointestinal, hacia las áreas también de las células. Entonces es una función muy importante en el proceso que se llama homeostasis o proceso de mantener el balance interno en valores normales eh, o promedios. Vamos a ver los diferentes órganos y tejidos del sistema circulatorio. Estos incluyen el corazón, los vasos sanguíneos, y la sangre no es parte del sistema circulatorio, pero es la que se mueve en él. La sangre es un tejido conectivo especializado, fluido. Entonces el corazón es el encargado de bombear la sangre en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que son estos sistemas de tubos que distribuyen la sangre a través del cuerpo, ¿verdad? Utilizando este sistema si lo viéramos como carros y calles como autopista, ¿verdad? Llevando la sangre y trayéndola de regreso de partes bien distantes al corazón. Vamos a ver el primer órgano acá. Tenemos el corazón, que dijimos que era la bomba muscular de dos lados. Tenemos el lado izquierdo y el lado derecho del corazón. Dentro de ese lado también tenemos áreas superiores e inferiores. Entonces, si viéramos al corazón, si hiciera ahí como un cuadrito por acá, que fue el lado derecho, lado izquierdo, vamos a ver que tenemos dos cámaras superiores y dos cámaras inferiores, que son conocidas como las superiores atrio o aurículas, y las cámaras inferiores se le conoce como ventrículos. Entonces tenemos cuatro cámaras, dos superiores y dos inferiores. Estas cámaras se comunican de arriba a abajo, pero no se comunican de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿verdad? Esta pared, sí, lo normal es que no tenga ninguna comunicación, pero en algunas circunstancias podría haber comunicaciones anormales o orificios, pero en lo que es la normalidad no tiene que haber comunicación. Entonces, la comunicación del atrio y el ventrículo de arriba para abajo, para que la sangre se mueva en esa dirección, pasando por una válvula que está separando los espacios superiores e inferiores, y las válvulas ayudan a facilitar el flujo de la sangre en una sola dirección, ¿no? Entonces tenemos dos cámaras superiores e inferiores y las válvulas que las comunican. Ya voy a hablar más adelante de las válvulas. Ahora bien, la forma del corazón es una forma cónica, un poquito hacia forma de cono. La punta está ligeramente orientada hacia el lado izquierdo.
Esta punta se le conoce como apex y la parte superior se le conoce como base. Entonces la base está hacia arriba y la punta está hacia abajo. El cono tiene una inclinación hacia la izquierda de la cavidad torácica. Se encuentra atrás del esternón, que es el hueso que tenemos al frente de nuestro pecho. El hueso en medio, el esternón. Justo atrás de él está el corazón en una zona entre los dos pulmones que se conoce como mediastino. Y también otra zona que es importante es recordarla es donde él descansa, ¿verdad? Él descansa sobre el músculo diafragma, que es un músculo que ayuda en la respiración, pero también es como la frontera anatómica de separación de lo que es el tórax y de la cavidad abdominal. Este diafragma no es un músculo cerrado, sino que tiene algunos orificios que si uno lo viera de arriba para abajo, si vieras, va a ver que hay algunos orificios que permiten que algunas estructuras pasen por él. O sea, no es cerrado completamente, sino que tiene ciertas perforaciones. Y básicamente las perforaciones son para que pasen estructuras, por ejemplo, como el esófago, pasa por ahí, también algunos nervios pasan por ahí también. Entonces, son parte del mediastino, esas estructuras. Entonces tenemos el corazón, su punta hacia la izquierda, es un órgano relativamente pequeño. Si lo vemos en una persona promedio, podrían dar un valor de una libra, más o menos, una libra de peso, el equivalente a 250 a 350 gramos, ligeramente pequeño. Claro, aquí hago la excepción de que está relacionado también con el tamaño de la persona. ¿Verdad? Una persona grande tendrá un corazón más grande acorde a su capacidad de necesidad de bombear sangre. Y una pequeña persona que sea algo petit, de estatura baja, y va a tener un corazón más pequeño. En algunas personas también podría el corazón dilatarse por causas no relacionadas a su tamaño, sino que a la disfunción que el órgano experimenta cuando entra en una falla cardíaca. Y más adelante les voy a mostrar una radiografía de una persona con insuficiencia cardíaca. Aquí les dejo otra vez la vista del corazón, la sobrepuesta, una imagen sobre esta persona, punta hacia la derecha, base hacia arriba, ocupando la parte del mediastino. Si vemos esta radiografía, vamos a ver la sombra del corazón, que también tiene la imagen que estábamos hablando, ¿verdad? Un poquito cónica, dirigida hacia el lado izquierdo, ocupando la zona media, al lado de los pulmones. Y su punta no debe pasar si dibujáramos una línea imaginaria de la clavícula que tenemos en los ambos costados del cuello, la parte anterior. Si dibujáramos una línea imaginaria que yo le puse aquí en color amarillo, no debe pasar la punta después de ella, ¿verdad? Pero en algunos casos este corazón se podría dilatar mucho y llegar más allá de esa línea amarilla que dibujé ahí. Las capas del corazón son tres. Si nos vamos de la parte más externa a la más interna, la parte más externa se llama pericardio, rodea el corazón completamente, es un saco membranoso grueso que le da apoyo, protección al corazón. Hay dos hojas de pericardio, en medio de ellas hay un espacio virtual muy pequeño de unos 2 milímetros o 0,2 centímetros. Y en medio de estas dos capas existe un líquido que se conoce como fluido pericárdico, que es como un fluido lubricante que hace que las dos hojas se muevan sin fricción, sin dolor. Cuando el corazón bombea sangre, él se mueve de arriba abajo, un poquito hacia los lados, y esas dos hojas hacen que se muevan fácilmente, ¿verdad? Ahora, la capa media es la capa de mayor porción de grosor, es la capa del músculo que se conoce como miocardio, que está formada de células miocárdicas o conocidas como miocitos. Estas son estructuras que permiten también que a través de ellas pase el sistema de conducción eléctrica, que de eso vamos a hablar en otra semana, el sistema de conducción eléctrica.
Las células miocárdicas también, otra característica es que están unidas entre sí por unos espacios que aquí se ven como líneas negras, que se conocen como discos intercalados, que son uniones entre célula y célula que tienen características conociendo el tipo de uniones, se conoce como unión de hendiduras, una de ellas, en inglés gap junction, y la otra se conoce como desmosomas. Estas uniones de hendidura son las que permiten que las estimulaciones eléctricas pasan bien rápido a través de ellas y eso hace que las contracciones sean simultáneas y con una sincronía en un movimiento de arriba abajo. Ahora, la capa interna, que es el endocardio, que aquí lo vemos, endocardio, básicamente esta es una capa de epitelio muy fino que recubre todas las cámaras superiores e inferiores y también las válvulas. Este endocardio tapiza completamente las cámaras y provee una protección a las bases y lados, costados de las cámaras y a las válvulas mismas. Entonces, esas son las tres capas que debemos de revisar, ¿verdad? Aquí les muestro otro dibujo donde se ve el corazón con una capita blanca sobre él, que básicamente es el pericardio visceral. Y acá vemos también en este espacio de color azul, celeste, que se ven dos hojitas separadas por un espacio bien mínimo, que es el espacio pericárdico donde les dije que está el fluido pericárdico. Ahora bien, hablando del corazón como una bomba muscular, el corazón tiene un mecanismo de bomba que envía sangre oxigenada al cuerpo y regresa sangre con poco oxígeno en camino hacia el pulmón. Entonces son los dos lados del corazón. Vamos a ver que hay un lado derecho, que es el que recibe la sangre que viene del cuerpo y luego la manda a los pulmones y de los pulmones regresa al corazón hacia el lado izquierdo a través de un circuito que se llama circuito pulmonar y el circuito afuera del corazón que se llama circuito sistémico. Entonces, esto es básicamente el movimiento que tiene la sangre, ¿verdad? Desde el circuito pulmonar, regresa, luego el circuito sistémico, regresa otra vez. Es una vuelta completa. Haciendo un poco de revisión también, vamos a ver la arteria más grande de nuestro cuerpo, se llama arteria aorta, y esta sale del ventrículo izquierdo, de la cámara inferior izquierda, de ahí sale la aorta. Y tiene dos venas grandes, bueno, para las más grandes del cuerpo, que son las venas cava. Hay una en la parte superior del atrio derecho, la cava superior, y otra en el segmento inferior del atrio, que se llama cava inferior. Esas son las dos venas, las más grandes del cuerpo, las venas cava y la aorta es la arteria más grande. Ahora bien, las válvulas que les dije al principio, que estaban entre los dos, el atrio y el ventrículo, son para permitir el flujo de la sangre en una sola dirección, ¿verdad? Entonces, esas son las que se conocen como válvulas atrioventriculares o AB. Si uno las puede hacer corta la frase, uno dice válvulas AB. Pero estas válvulas también tienen nombre propio. La del lado derecho se conoce como válvula tricuspidia y la del lado izquierdo como válvula mitral. Y luego tenemos otras válvulas que están relacionadas a los grandes vasos que abandonan el ventrículo. Y en el lado derecho tenemos la arteria pulmonar, que tiene una válvula al inicio de ella, que se llama perdón, válvula pulmonar, y la aorta, que tiene a su inicio otra válvula que se llama válvula aórtica. Entonces, si ustedes ven ahí, ahí están las cuatro válvulas del corazón: la aórtica, la pulmonar, el mitral y la tricuspidia, ¿verdad? Son las válvulas que están presentes en el corazón. Estas válvulas en algún momento podrían enfermarse
y hacerse insuficiencias. Le dice uno que no se cierran bien, no se cierran tan herméticas y permiten reflujo o no se abren bien. Entonces serían estenóticas, que son dos patologías que cuando están presentes hacen un soplo. Entonces cuando el médico escucha un soplo, casi que es seguro que hay algún problema en una de las cuatro válvulas. No se sabe cuál, hasta ya ubicar la posición exacta del soplo, ya el médico podría saber cuál de las válvulas está dando un poco de problema. Ahora bien, también vamos a ver acá que las válvulas son las responsables de los sonidos que uno escucha en un estetoscopio. Ese sonido que se puc, 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 puc. Básicamente son cierres de válvulas. Cuando la válvula se cierra, es que se hace el sonido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y los dos sonidos se conocen como S1, como S de Sami, S1 y S2. Entonces, el S1 es el cierre de las válvulas tricuspidias y mitrales. Cuando ya se cierran, es el corazón haciendo una contracción para abrir las pulmonares y las aórticas. Si es que se escucha ese sonido, pero ¡puc! Se cerró. Y el S2 es el cierre de las aórticas y las pulmonares. Entonces, esos sonidos son los que uno identifica como sonido cardíaco, el cierre de la válvula. Acá está una fotografía de una válvula pulmonar cerrada y una válvula pulmonar abierta. Este es el mejor de los escenarios, el que se abra bien, pero a veces no pasa eso. Vamos a ver el movimiento de la sangre en el corazón siguiendo estos números. Por ejemplo, el número uno es cuando llega a a la vena cava superior e inferior. Luego vemos que llega al atrio derecho, pasa por la tricuspidia, llega al ventrículo derecho. De allí hace una entrada al número 4 que sería la arteria pulmonar. De la pulmonar llega al pulmón, donde oxígeno que uno respira por la nariz ha llegado al alvéolo y entra a la hemoglobina. Y el CO2 que viene de las células se elimina y sale a la atmósfera, ¿verdad? Cuando uno ya exhala. Luego, la sangre regresa al lado izquierdo, al atrio izquierdo, posteriormente pasa por la mitral y llega al ventrículo izquierdo y de ahí pasa a la aorta, que sería la número 9. ¿Ya? Entonces, ese sería más o menos el ciclo de la sangre si siguiéramos un glóbulo rojo a través del corazón, que llegó primero al lado derecho, pasó al pulmón, se fue al lado izquierdo y luego ya sale de nuevo al cuerpo. Ahora bien, cómo el corazón suple su propio músculo? Lo hace a través de unas arterias que se llaman coronarias. Probablemente ustedes ya los han oído, las arterias coronarias. Tenemos dos, izquierda y derecha. Entonces, esas arterias coronarias son las ramas de la aorta. Es la primera rama que la aorta da saliendo del corazón. Entonces, la aorta ascendente, saliendo del corazón, su primera rama, las arterias coronarias izquierda y derecha. La sangre luego pasa al miocardio, al músculo que dijimos. De ahí suelta su oxígeno, los nutrientes y capta CO2 de las células, otros desechos y regresa al mismo sistema por un sistema venoso coronario. Y de ahí drena a lo que se conoce el seno coronario acá. Y el seno coronario drena directamente hacia el atrio derecho. Según, acá sí el ciclo es bien cortito, no es muy amplio como lo es en el cuerpo. Ahí están las dos. Cuando una persona experimenta un infarto, básicamente lo que ha pasado es que una de las dos arterias coronarias se obstruye. Entonces, si se llegase a obstruir, digamos, a este nivel, donde yo estoy haciendo el color rojo, un gran área del corazón podría quedar sin oxígeno y este músculo muere y ya se infarta. Entonces, eso básicamente es el infarto. Vamos a ver las arterias y las venas, que son parte del sistema cardiovascular. Entonces, las arterias y venas son dos componentes importantes. Las arterias son aquellas que llevan la sangre del corazón hacia afuera. Tienen tres capas. Vamos a ver acá. La capa más interna, o sea, esta que está pegadita acá al tubo por donde pasa la sangre, se llama
túnica íntima. Básicamente es un epitelio muy delgado. Luego tenemos la capa media, que es el músculo liso, que sería este acá, este. Y luego tenemos la capa externa, que se llama túnica adventicia, la túnica adventicia, sí, sería el tejido conectivo de soporte y este sería como un forro que le da vuelta completamente al músculo liso. Las arterias tienen la característica que son bien fuertes porque tienen que manejar bastante presión que viene del latido cardíaco cuando se hace una contracción, ¿ve? Una sístole. Entonces son bien fuertes. Las venas, al contrario, son más delgadas y las características en cuanto al número de, de capas son las mismas. Las venas tienen las mismas capas. Tiene tejido conectivo afuera, músculo liso en medio y epitelio adentro. Lo que son las más delgadas son músculo liso y epitelio. Y eso la hace más fina, más elástica, con mayor capacidad de expansión si la comparamos con las arterias. Y otra característica es que ellas tienen válvulas. Algunas de ellas tienen válvulas, mientras las arterias no tienen válvulas. La sangre, no voy a hablar mucho de la sangre esta noche porque voy a hablar de la sangre cuando se revise la flebotomía. Pero básicamente la sangre dijimos que era un fluido que transporta oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, anticuerpos, glóbulos blancos. O sea, sirve, si ustedes ven, para todo, ¿verdad? Sirve para la salud, transportar glóbulos blancos y anticuerpos para combatir enfermedades. También transporta oxígeno, nutrientes, factores de coagulación. O sea, un líquido que está lleno de muchas cosas. Vamos a hablar de él con más detalle en la próxima vez que nos encontremos. Vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que es la sangre para que ustedes se recuerden. Este sería el escenario mejor de todos los tiempos, ¿verdad? Que el corazón esté funcionando bien, pero no pasa siempre eso como lo vemos ahí. Hay algunas condiciones que se las voy a mencionar que son importantes que las traiga a cuenta esta noche y son algunas enfermedades del sistema cardiovascular de importancia. Una de ellas es la hipertensión arterial, que básicamente la hipertensión arterial o presión arterial alta es cuando la sangre sale con demasiada fuerza del corazón, pero lo que está sucediendo es que hay una resistencia periférica, las arteriolas periféricas se aprietan un poco, entonces el corazón, como para hacer pasar esa sangre por un tubito que se ha hecho más angosto, tiene que hacer más fuerza para que pase la sangre en ese sistema apretado, pues, de arteriolas. Y eso es lo que se llama la hipertensión arterial. La captación de valores de presión altos en milímetros de mercurio superiores a los normales. Los normales son abajo de 120 el sistólico y abajo de 80 el diastólico, que son básicamente es una fracción, pero si ustedes ven son números con una rayita y 90. Este valor es el sistólico, la fuerza con la que sale, y este valor es el diastólico, la presión en el corazón cuando se está llenando, cuando está relajado. La presión arterial son valores anormalmente altos. Muchas veces se le conoce la presión arterial como el asesino silencioso. Da pocos síntomas en algunas personas, en otras da más síntomas como dolor de cabeza, sensación de cansancio, fatiga. En algunos no, hasta que sucede lo inevitable, que podría ser que le dé un derrame, un ataque cardíaco o una insuficiencia del riñón. Las causas son múltiples. Pueden ser falta de ejercicio, mucha sal en la dieta, mucho consumo de alcohol, algunos desórdenes endocrinos, como la diabetes, se relaciona mucho. Algunos embarazos tienen presión alta también. Son muchos factores que están involucrados, ¿vale? Este valor acá es espantoso, 203 sobre 114 es una presión arterial estadio 2 altísimo. Entonces,
Los médicos tratan de que no llegue a ese extremo la presión, sino al contrario, tratarla de bajar a través de dieta. Hay una dieta que se llama DASH y también hay una forma de bajarla que es a través de medicamentos. Los médicos tienen muchas opciones de medicamentos para bajar la presión y que se vuelva al valor aceptable. Luego, angina es un término que se utiliza para describir dolor en el pecho por falta de oxígeno en el miocardio, en el músculo del corazón. En estos casos no hay una obstrucción completa, sino una disminución en el calibre de la arteria coronaria. Entonces, lo que se conoce como la enfermedad de la arteria coronaria, o se achica CAD. Básicamente son placas de grasa que se acumulan en la pared de la arteria y la van haciendo más angosta. ¿Va? Que ustedes ven, debería estar así como está aquí, pero se va haciendo más pequeñita y más difícil pasa la sangre. Cuando el corazón es sometido a un esfuerzo físico, la persona experimenta un dolor y tiene esta posición bioclásica que se llama signo de Levine. que el- el- la persona se pone la mano en el pecho y se aprieta en forma de un puño, como causando, es bien clásica, tiene nombre propio. Hay medicamentos para esto. Tal vez no sea una obstrucción total, pero ya el médico le pone atención, puede dar tratamiento médico o hacer un estudio para ver si hay alguna angostadura en algún sitio y encontrar la angostadura y corregirla a través de stent. Cuando ya la obstrucción es completa, entonces ya estamos hablando de un infarto al miocardio, que es una obstrucción completa, un ataque al corazón. Entonces, en estos casos ya sí sería que el paciente sí ya llame al 911. Además del dolor de pecho, puede haber otros síntomas asociados que podría ser que la persona se le vea sudoración, palidez, mareo, se sienta como que se va a caer, se va a desmayar, falta de aire, dolor en el mentón, radiado al lado izquierdo del brazo, todo eso. Entonces, ya sí estamos hablando de una obstrucción completa que podría requerir ya un involucramiento de un cardiólogo intervencionista y que le ponga un stent. ¿Verdad? Otra condición que afecta al sistema cardiovascular son la formación de dilataciones por debilidad de las paredes arteriales. Recuerden que les dije las tres paredes que formaban la arteria era la capa interna, que era la túnica interna, la media, que es el músculo liso, y la externa, que era la túnica adventicia o endotelio. Cuando algunas de ellas se debilitan, entonces se forma como que fuera un globo, como que ustedes tal vez lo han visto en las llantas de algunos carros, que por golpe en la llanta se cortan algunos alambres internos de la del revestimiento interno de alambre de la llanta y se forma como como una bolita. ¿Va? Más o menos así es la comparación si lo hiciéramos con un aneurisma. Las paredes del vaso se debilitan y se forma una debilidad que se va haciendo más evidente en una forma de un balón. Las causas son el 90% de veces desconocidas, ¿verdad? Pero están asociadas otra vez a las capas de grasa en el interior del vaso, fumadores, obesidad, trauma. Entonces, en algunos casos se logra detectar a tiempo, como en este estudio de una tomografía de cerebro que se obtuvo una y se encontró un aneurisma en la arteria, de una de las arterias cerebrales. Y se pueden corregir los problemas y evitar que se rompan. Luego tenemos la falla cardíaca, que son básicamente la falla del corazón como bomba. El corazón inicialmente tiene un engrosamiento intrínseco, ¿verdad? El ventrículo izquierdo, que es el responsable de bombear la sangre hacia la aorta, es el que está más sometido a esfuerzo, se pone más grueso porque como que un levantador de pesas está haciendo más esfuerzo en levantar peso, pero en este caso el corazón está haciendo más esfuerzo de bombear la sangre. Inicialmente se incrementa el grosor del miocardio, pero luego viene la fase hacia afuera, dilatada. Entonces, esto ya se vuelve más dilatado hacia afuera y el corazón podría ser que crezca
y se dilate y sea más obvio, por ejemplo, en una radiografía, que dijimos que la línea no tiene que pasarla al corazón, pero aquí sí, ¿verdad? Aquí se ve que esa línea ya la pasó hace días. Entonces vemos que la sombra del corazón en este caso es una imagen blanca, ¿no? Densa. Se ve que el corazón ya se dilató y ya casi llega al reborde izquierdo del costal, ¿verdad? De las costillas acá. Y ya se ve un poquito más congestionada la vista del tejido pulmonar. Entonces, este es un corazón normal y este es un corazón dilatado por una insuficiencia cardíaca grande. También hay otros hallazgos que son los cardiólogos y los internistas, aún los médicos familiares que ven pacientes con situaciones cardíacas, van a ver en algunos casos si la falla es más hacia el lado derecho del corazón, van a ser más síntomas como hinchazón de los pies, hinchazón de las venas del cuello, pero si la falla es un poquito más hacia el lado izquierdo del corazón, entonces va a ser síntomas más respiratorios, ¿verdad? Cansancio, estridor. Entonces son cosas distintas. El corazón puede fallar en cualquiera de los dos lados. Puede ser una falla derecha o una falla izquierda. Dependiendo del lado, el médico puede saber, según los síntomas y signos, de qué se trata, una falla izquierda o una falla derecha. Ahora, si hablamos de las válvulas, otro problema también que puede pasar, las válvulas que dijimos que están entre los dos ventrículos y atrios, al lado izquierdo y derecho, o a la entrada de la aorta o a la entrada de la pulmonar, podrían presentar una falla en abrirse correctamente o cerrarse correctamente, ¿verdad? Cuando no se abre bien, hay una disminución en el flujo, entonces se hace un soplo. Cada vez que un médico encuentra un soplo, lo que le dice a él es que una válvula está fallando. Ahora hay que encontrar qué válvula es y si es por que no se abre bien o porque se cierra mal, a cualquiera de las dos. Entonces son murmurs en inglés y en español soplos. Espero que puedan oír esto que viene. ¿Pueden oírlo? Sí. Sí. Ok. Los soplos, hay una clasificación, una tabla, que los soplos, la Asociación de Cardiología Americana los pone del 1 al 6. Entonces, obviamente, el 1 casi no se oye, cuesta oírlo porque es bien poquito, y el 6 se puede oír casi sin estetoscopio, tan alto, ¿verdad? Pero los que dan más problemas a los médicos son los que están en el número 3 y 4, que son los valores intermedios, porque se escuchan y la diferencia es que uno es tan fuerte, te empieza a hacerse fuerte que hasta se puede palpar con la mano, hace trill, lo que se llama un trill, como un remolineo. Entonces hay un soplo que remolinea y dependiendo de la posición de la falla, así ellos a veces se mueven los sonidos hacia ciertas partes del cuerpo. Algunos focos aórticos podrían irradiarse hacia el cuello, el soplo, u otros se pueden ir hacia la axila y oírse mejor en las zonas de las axilas. O sea, hay varios trucos que los médicos ahí posicionan a los pacientes, que acostarse al lado de izquierdo y todo eso para tratar de oír mejor los soplos. Bueno, esto es lo que les traído del sistema cardiovascular. No sé si tienen alguna preguntita. Si no, me voy a pasar a lo que es profesionalismo. Les traté de hablar lo más general Ujú. posible del sistema cardiovascular en base Muy a bien. la guía de ANCA, ¿verdad? Pero voy a Excelente, buscar ahora y excelente. ustedes me dicen si tienen alguna duda. Si hay alguna duda o pregunta, pueden hacerlo.